Como usted sabe, hermano, estamos ya preparándonos para el retiro, nuestro retiro, ¿verdad?, internacional, allá en San Salvador, los días 4, 5 y 6 de agosto. Y pues usted sabe que siempre, todos los años nos disponemos a servir y a ofrendar de una manera especial porque usted sabe que los gastos del retiro son bastante grandes. Y lo que hacemos pues es una siembra en el reino de Dios, en la obra del Señor. Recuerde que la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces ya comenzamos a anotarnos. Yo siempre me noto con los hermanos de allá del puerto, porque allá somos menos, ¿verdad? Para sumar en la ofrenda allá, me anoto en la iglesia de Acajutla. Pero si usted no se ha anotado, hermano, con una ofrenda votiva, ¿verdad? Es decir, una promesa, tenemos prácticamente 2 meses para poder preparar esa ofrenda, que la podemos dar si queremos, ¿verdad?, en 2 cuotas, si queremos hacer una siembra significativa, pues importante, no poner un grano de arena, sino que unos 5, no varios, que podamos anotarnos con nuestra hermana Iliana de Cuellar, con una promesa. O sea, no, como decía el apóstol Salomón, no es cosa de ponerle una cuota, porque no es así, ¿verdad? No es así, sino que el apóstol Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, pero que obviamente pues que el corazón esté sano, pues, porque si el corazón no está circuncidado, a saber qué vamos a proponer dar o no dar, ¿verdad? Entonces, si no se ha anotado y quiere anotarse hoy, levante su mano, por favor, para que lo vea hermana Iliana. Aquí hay 1, 2, 3 hermanos, por allá está otra hermana, 4. ¿Sí ya lo vio, hermana Iliana? ¿Ya los anotó? En la mente, digo yo, pues. Vaya. ¿Alguien más, hermanos, quiere anotarse? Mire, yo estoy anotado allá en el puerto y no estoy anotado porque tenga ahorita, lo que tengo es fe de que el Señor me va a proveer y que me va a proveer, como dice el apóstol Pablo, que Él dice que puede darnos las cosas mucho más abundantes de cómo nosotros las pedimos. Y Dios siempre bendice con propósito, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo también dice que Él nos hace abundar en todas las cosas para que tengamos todo lo suficiente, para que también nosotros estemos con la solvencia para poder dar y bendecir en toda buena obra. O sea, el propósito de Dios de bendecirnos es que bendigamos. Y recuerde usted el principio de dar, ¿verdad? ¿Sí sabe cuál es el principio de dar en la palabra de Dios? El dar es un principio, no es un mandamiento, aunque hay mandamientos sobre el dar, ¿verdad? Pero los mandamientos, que son las leyes, Dios las establece en base a los principios. Los principios son eternos. El primer dador es el Padre, que dio a su Hijo unigénito y lo dio por amor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces Él dio por amor. Y el principio del dar, hemos aprendido que es un círculo virtuoso, porque usted sabe que hay círculos también nocivos, ¿verdad?, viciosos, pero hay círculos virtuosos. Entonces el dar, el principio en sí de dar es un círculo de virtud, porque ese principio está establecido en aquello que el Señor les decía a los discípulos, cuando les decía: dad y se os dará. Ese es el principio del dar. Por eso es un círculo virtuoso, porque dice la palabra: dad y se os dará. O sea, el que da definitivamente va a recibir. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el libro de Hechos que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando damos tenemos asegurado que vamos a recibir en algún momento. ¿Por qué? Porque es una siembra, y la siembra siempre va a traer una cosecha. Y en la cosecha hay otro principio que siempre es mayor que la siembra. Uno siembra un grano de maíz y no cosecha un grano de maíz. Usted siembra un grano de frijol y no cosecha un grano de frijol.
Pero es un principio que no todos, no todos han aprendido, el principio del dar. Algunos dan para probar a Dios y sepa que Dios no es lotería. En la lotería uno prueba. Al pueblo de Israel que estaba diezmando mal y dando mal, Dios le dice que lo prueben. Pero a nosotros nos dice que demos para probarlo. ¿Qué más pruebas tiene usted? ¿O qué más pruebas quiere usted del amor de Dios? Si nos dio a su Hijo, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Entonces dispongámonos, hermanos, a sembrar en este retiro. Quizás usted no va a predicar, pero va a sembrar, y de esa manera usted está predicando porque estamos siendo parte del financiamiento del retiro. Amén. ¿Alguien más se anima, hermano, a anotarse? Aquí está el hermano Noé. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Allá está también el hermano Daniel, ¿va? Y allá está también hermana Stephanie, ¿va? Amén. Gloria a Dios. La ofrenda, hermano, le repito, es voluntaria, ¿verdad? No es una cuota, sino que es voluntaria. Amén. Vamos, hermanos, a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga con su preciosa palabra y, como dice el apóstol Sergio, que nos agarre confesados, ¿va? ¿Ya se confesó usted? Si no, confiésese ahorita. Amén. Padre bueno, venimos delante de tu presencia, Señor eterno, dándote gracias porque tenemos nosotros esta mañana el privilegio de presentarnos delante de ti con ofrendas de alabanza, de adoración, de servicio en tu obra, Señor, con ofrendas económicas. Nos hemos presentado, Señor, nosotros mismos como una ofrenda delante de ti y esperamos, Señor, ser aceptables delante de tu presencia. Pero te suplicamos, Señor, también esta mañana tu favor, tu gracia, tu misericordia en este momento, y que abras los cielos sobre nosotros, Señor amado, y que descienda el pan nuestro de cada día, que descienda sobre nosotros el maná de este día, que descienda sobre nosotros tu lluvia a manera de enseñanza, Señor, a manera de doctrina, a manera de discurso, Señor amado, que tu palabra venga para enseñarnos, para edificarnos, para equiparnos, para prepararnos, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra venga para consolarnos, que tu palabra venga para sustentarnos, que tu palabra venga para definirnos, que tu palabra venga para confrontarnos, Señor amado, y que la recibamos, Señor, como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Señor, danos un corazón enseñable, Padre bueno. Despierta en nosotros el entendimiento, despierta el oído de discípulo en cada uno de los que hoy nos exponemos a tu preciosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Bendice en gran manera a nuestro apóstol, Señor, y que esa misma unción esté también sobre nosotros esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quiero llevarlo a estos versículos bíblicos que están en la carta del apóstol Santiago. ¿A quién le dirigió la carta del apóstol Santiago, hermano? A los expatriados, dice hermana Juanita. Las epístolas, usted sabe que Pablo se las dirigió a algunas iglesias en específico, las cartas paulinas, pero los apóstoles Santiago, Judas, Pedro, Juan, las dirigieron de forma general, aunque aparece tal vez algún nombre, o en este caso, como dice hermana Juanita, los expatriados en algunas cartas, así dicen, ¿verdad? A los de la diáspora. Juan le escribe una carta al anciano Gayo, ¿verdad? Pero esas epístolas son conocidas como epístolas universales, pero son palabra de Dios para todos, por eso están incluidas en el canon bíblico. Entonces mire, pues yo le he puesto ahí Santiago 1:14. En el versículo anterior, en el 13, dice que cuando alguno es tentado, no piense que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no nos mete en tentación, ¿verdad? Él dice, el versículo dice que Dios no puede ser tentado por el mal y que Él no tienta a nadie. El que tienta es el diablo y que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. El Señor sí nos prueba, y la palabra probar y tentar, al mirarlas en el griego, es casi lo mismo, pero el objetivo es diferente. El objetivo de la tentación es destruir, es hacer caer, hacer morir el espíritu, pero el objetivo de la prueba es que nos superen de nivel, que nos levanten, perdón, que avancemos, exacto, que subamos de nivel, que superemos el nivel en donde estamos. Entonces, Santiago dice que Dios no tienta a nadie, pero sí prueba. Dios sí nos prueba. Y entonces dice el verso 14, sino que cada uno, o sea, todos nosotros, alguien me dice amén. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces somos tentados por el tentador, por el diablo, que el Señor lo reprenda, pero también somos tentados desde nuestro interior, desde nuestra propia concupiscencia, desde los receptores de concupiscencia que están adentro de nosotros. Cuando le digo receptores, eso, hermano, es bien importante que lo entendamos, porque todos los tenemos ahí. Tenemos receptores buenos y tenemos receptores malos. ¿Y un receptor para qué sirve? ¿Ah? Para recibir, para captar. A ver, este volado hace la función de receptor, ¿va? ¿Por qué? Porque si alguien me llama, si tengo el receptor, puedo recibir la llamada, pero si no lo tengo, aunque me llamen, no llega, ¿verdad? Imagínense que dejo el teléfono en mi casa, que lo olvidé, ¿va? Y usted me está llamando y llamando. El receptor está allá, no está conmigo, entonces no podemos hacer link, ¿verdad? Así es en lo espiritual. Nosotros tenemos ahí receptores de bendición, pero también tenemos receptores de concupiscencia. Cuando uno hace link con lo espiritual, es porque el receptor o los receptores que tenemos del espíritu en nosotros están activados. Y cuando uno de repente comienza a caer en una tentación que ni siquiera tiene que ver mucho el diablo, que solo al diablo le echamos la culpa, ¿verdad? Sino que el problema está en los receptores que nosotros tenemos adentro, que están activados, y de repente algo pasa afuera en nuestro entorno y el receptor se activa. Por eso dice acá Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, lo que está dentro, pues, es atraído y seducido. Y esa palabra seducir, al mirarla en los originales, también significa engaño. O sea, la seducción también es un engaño de repente, ¿verdad? Entonces, desde ahí somos atraídos, somos seducidos. Y esa palabra es epitumia, la que se traduce como concupiscencia, al mirar en el griego es epitumia. Pero ya le voy a explicar el concepto de epitumia. Le quiero leer el siguiente versículo. Entonces, o sea, después de que somos atraídos y seducidos desde nuestra propia concupiscencia, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, mire cómo es el proceso: atraer, seducir y luego concebir. Y le pregunto yo, ¿qué es concebir? ¿Cómo? Ajá. Cuando dice aquí la doctora de Navarro, nos está explicando que cuando, ¿cómo es la cosa? El embarazo inicia con la concepción. Entonces, ¿cuándo se da la concepción? En lo natural, como dice aquí la doctora, ¿cuándo se da la concepción? ¿Cómo?
Oiga la enfermera, pues. Más técnico, ¿va? Cuando el esperma entra al óvulo, ahí se da la concepción. Pero antes de eso, ¿qué tiene que pasar? Ah, tiene que haber contacto. ¿Y antes del contacto? Ah, pues no es el mandado y al retozo, ¿va? Tiene que haber ¿qué? Ay, voy a regresar, pues. Tiene que haber ¿qué? Atracción y seducción, ¿verdad? En lo natural. Primero hay atracción, luego seducción, y eso lo lleva, como dijo el hermano Quique, a un contacto íntimo. Estamos hablando de lo natural. Y ahí, lo que dijo allá la enfermera, el esperma entra en el óvulo y se da la concepción. Pero en ese momento, hermano, cuando se da la concepción, está bien chiquito, ¿eh? Ni sabe la mujer que está preñada. Porque de repente se empieza a marear y empieza a vomitar, ¿va? Y dice, ¿será que este bandido ya cuajó? ¿Va? ¿Sí me entiende? Y comienza ese proceso ahí, donde no está todavía bien hecho pues el bebé, ¿verdad? El fruto de esa concepción, todavía no está completo. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esté completo? Por lo menos 9 meses, ¿va? Mínimo, 9 meses. O sea que es un proceso largo, no es así tan corto. Y luego dice, mire pues, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Pero entre la concepción y el dar a luz, por lo menos en la natural, son 9 meses. Por lo menos. En lo espiritual puede ser menos o puede ser más. Ahí depende de qué tan pícaro sea uno, ¿va? De qué tan buzo sea uno o sagaz para el pecado y para caer en la tentación. Entonces, después de que concibe, lo siguiente es dar a luz. ¿Y qué es lo que se da a luz? El pecado, pero ya es un pecado consumado. Es un pecado, ¿cómo se le llama ese pecado? El que se lleva a cabo, hermano. ¿Se me va la palabra? ¿Cómo? Porque, mira, pues porque hasta cuando se ha concebido está a nivel de intención, es pecado de intención. Pero cuando se lleva a cabo, se consumó el pecado, no quiere decir que no se había pecado, pues. Ahora ya se llevó a cabo. No puede ser que no se haya hecho público, sino que ya consumó el pecado, ya se consumó el pecado. Imagínense usted, alguno que le llama a ese tipo de pecado cleptomanía, pero no es cleptomanía, es robomanía. Entonces, supóngase que usted tenga una gran necesidad y tiene algún receptor en su corazón de codicia y de ese tipo de cosas, y en el trabajo queda ahí algo mal puesto, algo de valor. Y entonces comienza de su concupiscencia, como en el pasado abría puertas y todo eso, de carne. Comienza a sentirse atraído y seducido. ¿Cuánto resolviera yo con eso? Me lo llevara. Y comienza a maquinarlo. Si de todas maneras, si no me lo llevo yo, otro se lo va a llevar. Además, el dueño de este volado no tiene necesidad. Es como quitarle un pelo a un gato. ¿Ves? Y comienza, siendo atraído y seducido. Luego toma la decisión. Todavía no lo ha hecho, pero ya tomó la decisión. Yo me lo voy a llevar, tal día me lo llevo. Ese día no viene el jefe, ese día se van todos temprano, ese día me lo voy a llevar. Ahí ya concibió. Porque ya tomó la decisión. No lo ha hecho, pero ya tomó la decisión. Y entonces se llegó el día y lo agarra y se le echa a la bolsa. O se abre el pantalón, lo esconde por ahí, pero ahora ya se lo llevó. Ahí ya el pecado se consumó. Ya se dio a luz lo que se estaba gestando en el interno. Y entonces dice, mire,
Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que son dos cosas que se dan a luz a la vez. Se da a luz el pecado y a la vez la muerte. ¿La muerte de quién? Del espíritu. ¿Cuál es la vida que se termina? La vida Zoe. Porque usted tiene por lo menos 3 vidas. No es que sea gato. Los gatos dicen que tienen 7 vidas, ¿no? Sino que tenemos vida del espíritu, que es la vida Zoe, vida del alma, que es la vida psique, según el griego, y la vida del cuerpo, que es la vida bios. Entonces la vida que se muere cuando se da a luz el pecado y luego se da a luz la muerte es la vida Zoe, la vida del espíritu, lamentablemente. Entonces, según lo que ahí dice, el proceso de involución se da de esa manera. Primero, hay de parte de la concupiscencia, nos atrae y nos seduce. Segundo, la concupiscencia concibe. Tercero, la concupiscencia da a luz el pecado y después de dar a luz el pecado consumado da a luz la muerte. Yo le estuve platicando sobre estos versículos hace algún tiempo, donde el tema era el origen de la muerte o los orígenes de la muerte, y estuvimos tocando otras cosas que dan origen a la muerte del espíritu. Pero hoy yo no le he dado tema porque como aquí hay un montón de temas, hermano, aquí hay muchos temas que nosotros podemos estudiar en estos versículos para edificación de nuestra vida. La palabra que se traduce como concupiscencia, le decía yo que se dice epitumia, y epitumia significa anhelo, deseo, codicia, lascivia, lujuria, según el diccionario Swanson. Todo eso significa concupiscencia, pues, o epitumia. La concupiscencia es un anhelo intenso que uno tiene adentro, es un deseo muy fuerte, ¿verdad? Que se manifiesta pues en codicia, y ahí entra la lujuria y la lascivia. Pero esto no solo tiene que ver con lo sexual, porque uno cuando oye la palabra lujuria, hermano, rápido lo asocia con lo sexual, y sí tiene que ver con lo sexual, pero no solo con eso. La lujuria tiene que ver con todo aquello que se vuelve un deseo desmedido o insaciable. La lujuria, ¿verdad? Eso puede ser en lo sexual o puede ser en cualquiera otra cosa. Entonces, al hablar de las ¿cómo se llama? De las epitumias o de las concupiscencias, eso definitivamente Santiago dice que está dentro de nosotros. Dice que de su propia concupiscencia uno es atraído y seducido. Entonces uno, mire pues, yo le he puesto aquí este esquemita. Tiene 3 elementos, ¿verdad? Ahí le pongo el cuerpo. Es un esquema, no va a pensar usted que estoy poniendo alguno de ustedes ahí, porque lo mira redondito. Aunque cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? El cuerpo. En el cuerpo están los 5 sentidos del cuerpo, que le sirven al interno para comunicarse con el entorno, ¿verdad? Ahí está el gusto, la vista, el oído, el olfato, el tacto. Pero dentro del cuerpo usted sabe que tenemos el alma. En el alma es donde yace el viejo hombre. Y el alma es el asiento de toda la personalidad humana. O sea, todo lo humano que usted es está en el alma. Y ahí está, hermano, todo lo que nos hace a nosotros seres humanos. Yo le he puesto algunas cosas, tal vez no le puse todo, pero le he puesto algunas cosas. Ahí está la mente, o sea, la mente no está en el cuerpo está el cerebro, que digamos que es lo que ocupa la mente. Pero bueno, ahí está también la memoria, no le puse la memoria, pero ahí está también, está la razón, la imaginación, los sentimientos, los pensamientos, los deseos, en el alma nuestra. Ahí están. Entonces, cuando la Biblia habla de la carne o de los deseos de la carne, está hablando de esas 2 cosas, del alma más el cuerpo. O sea, la carne no es el cuerpo. El cuerpo, cuando se refiere específicamente al cuerpo, en el griego la Biblia le llama soma, pero la carne, cuando dice carne, dice sarx,
y se refiere a la naturaleza humana, a la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, ahí dentro de nosotros, aquí le he puesto, miren, los deseos. Aquí está la concupiscencia, porque usted tiene buenos deseos y malos deseos. Buenos anhelos y malos anhelos. Aquí, entonces, en el alma nuestra, aquí está la concupiscencia. Y si ese receptor o todos estos receptores malos no se apagan, hermano, siempre vamos a estar siendo atraídos y seducidos, y en algún momento vamos a caer en una tentación así grande que vamos a concebir el pecado y se va a dar a luz. Y de eso ninguno de nosotros está exento. El único que dice la Biblia que fue tentado en todo y que no pecó fue el Señor Jesús. Lo dice la carta a los Hebreos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y todo es todo, hermano. Es todo. Entonces, el viejo hombre yace en el alma, pero dentro de nosotros también tenemos el espíritu. En el espíritu es donde se desarrolla, donde crece el nuevo hombre. Ese espíritu que todo aquel que no aceptó a Cristo lo tiene muerto. Lo tiene ahí adentro, pero está muerto. Nosotros que ya aceptamos a Cristo lo tenemos vivificado. Y ya nos resucitó el espíritu. Es lo primero que el Señor hace cuando uno le abre el corazón, resucitar nuestro espíritu. Por eso dice Efesios que Él juntamente con Él nos resucitó. Entonces, en el momento en que nosotros le aceptamos a Él adentro de nosotros, le abrimos la puerta, Él entra, y como Él es la vida, Él es la Zoe, Él entra y vivifica nuestro espíritu, lo resucita. Entonces usted ya no es vivo, aunque algunos todavía van, sino que es viviente. Se volvió un viviente. El que no tiene a Cristo es un vivo y moribundo a la vez. Pero nosotros, gracias sean dadas a Dios por su misericordia, que le abrimos el corazón a Cristo y Él entró en nosotros. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces entró y nos llenó de vida, sacó la muerte de nosotros, la extirpó por la eternidad, y usted ya no puede morir. Gracias a Dios. Ya no puede morir, pero corre el riesgo de que de su propia concupiscencia lo atraiga y lo seduzca para caer en tentación. Por eso el Señor enseñaba a sus discípulos a orar, y cuando enseñaba el Señor a orar, en la oración del Padre Nuestro, tan famosa que usted la reza de vez en cuando, dice al final: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, para que ese espíritu sea vivificado, tiene que entrar el espíritu de Cristo para que sea resucitado, pues tiene que entrar a nosotros, porque dice 1 Corintios capítulo 15 que el primer Adán fue alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, Él es un espíritu que vivifica, es un espíritu que da vida, pues. Entonces, al entrar en nosotros, vivifica el espíritu. La palabra espada, dice la Biblia, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios cuando viene a manera de espada. Entonces, la voluntad, yo se la pongo en este esquema entre el espíritu y el alma, porque así debiera de ser. Si el espíritu se fortalece, la voluntad se maneja desde el espíritu. Pero si el espíritu languidece o se muere, entonces la voluntad se queda aquí en el alma y uno hace solo lo que el alma quiere. Y el alma solo para abajo busca, hermano, solo lo terrenal quiere. Terminamos, hermano, contrarios a lo espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu se ha muerto o el espíritu está muy débil, lamentablemente. Y de repente, ¿no le pasa a usted que quiere ayunar, va? Y no ayuna. ¿Ya le ha pasado? ¿Quién es el que quiere ayunar, el alma o el espíritu? Definitivamente es el espíritu que quiere ayunar, pero el alma, hermano, empieza, como ahí está la mente o la memoria, empieza a pasarle las pupusas de chicharrón, a pasarle las hamburguesas, le mandan, y el diablo que colabora también, ¿va? Le mandan promociones allá a su teléfono de la Pizza Hut, y usted está ahí, hermano, que no se aguanta. Miren, de esto estamos en ayuno con mi esposa, ¿va? Hoy que estamos ayunando. Ahí está el calendario, ¿va? Espero que ya se haya anotado usted. El martes nos toca a nosotros, ¿va? Estamos en ayuno.
Y ese día, ahí estaba Berenice. Berenice se va los lunes para la universidad, ¿va? Regresa hasta el jueves en la noche, viernes en la mañana. Pero no tuvo clases el lunes, se fue hasta el martes en la tarde. Y cuando me levanto, hermano, hallo a Berenice en la mesa del comedor, haciendo tareas con su tazota de café, ¿va? Y usted sabe que el siervo no es mormón. Sí, hermano. Y el olorazo a café en toda la casa. Ay, Señor, y yo cuando ayuno no sufro tanto por la comida, pero por el café, hermano. Qué barbaridad. Y mire, hermano, ahí pasaba puro el chucho cuando le ha dejado usted ahí su pedazo de carne en la mesa, ¿va? Ahí pasaba cada rato yo viendo el café, ¿va? Mire que casi me vence la tentación. ¿Y usted sabe qué pasó? Que cuando entregamos el ayuno, lo primero fue un café, ¿va? Ya vamos a entregar, me dijo mi esposa. Vaya pues, voy a hacer el almuerzo. Vaya pues, pero yo voy a hacer café. Mire, me eché un café antes del almuerzo, me eché otro después del almuerzo, eran como las 3 de la tarde, ¿va? Me eché otro después. Antes de irme al culto me bebí otro. Aquí en el culto me bebí 2. Con ansiedad. Mire cómo me fregó el alma, ¿va? Porque eso no es del espíritu. Aunque dicen que sin café es imposible agradar a Dios, sobre todo cuando uno tiene sueño. Pero mire, pues el punto es que todos esos deseos están aquí en el alma. Y si el espíritu nuestro no se fortalece, entonces la voluntad que es la que nos lleva a tomar las decisiones de todo lo que hacemos, la va a manejar el alma. Es decir, la va a manejar la carne, pues, porque la carne es el alma. Y entonces vamos a terminar haciendo lo que el alma quiere, que generalmente es contrario a lo que Dios quiere. Si el espíritu se fortalece, el alma se restaura y el viejo hombre es despojado de esta área. Y el alma deja de mandar en nosotros, y entonces se cumple lo que el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que aún la vivo en la carne, porque todavía estamos integrados, ¿verdad?, espíritu, alma y cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo dice en algún momento, porque, hermano, es un proceso de evolución. El mismo que en otra ocasión dice: porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y mire, un montón de gente se justifica en ese versículo. Ay, hermano, es que mire, uno quiere, pero la carne es débil. Otro versículo que también se ocupaba para autojustificarse. Y pues sí, si hasta el apóstol Pablo dice: porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Así de que si Pablo lo hacía, entonces no hay problema. No, eso hay que explicarlo y hay que entenderlo. Si Pablo dice, cuando él dice: yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, eso hago, y ay de mí mientras esté en este cuerpo de muerte, lo está diciendo porque él ya evolucionó y ya no se deleita en hacer el mal. O sea, él ya tiene sufrimiento cuando hace el mal, cuando comete algún error, ya tiene sufrimiento en su espíritu, ya su espíritu se pone ahí abatido. ¿Por qué? Porque le falló al Señor. Y dice: ¿qué me pasa? Pues, ay de mí, dice Pablo, que soy un hombre sujeto a este cuerpo de muerte. ¿Quién me va a librar de él? Queriendo hacer el bien, hago el mal. Porque está esa ley en mis miembros. ¿Por qué? Porque el viejo hombre todavía no ha muerto completamente. Por eso es que él dice en algún momento: yo les aseguro que cada día muero. ¿Y qué es lo que está haciendo morir el alma? Para que muera el viejo hombre y que viva el nuevo hombre, que es el que es diseñado según Dios en nuestro espíritu. Después, cuando muera completamente, vamos a poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Usted ya está crucificado, pero por lo menos ya puede decir como el apóstol Pablo: ay de mí, que estoy en este cuerpo de muerte, y mientras estoy aquí no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. O todavía ni se da cuenta.
Entonces, mire, sigamos pues, sigamos, porque al hablar de las concupiscencias, las epitumias son muchas. Yo le he puesto aquí varias y creo que hay más. Le he puesto por lo menos una cita bíblica en cada una, porque cada una es un tema. Cada una es un tema. En Efesios 4:22 aparece epitumias como deseos engañosos. En 2 Timoteo 4:3-4, donde habla de la concupiscencia del oído, concupiscencias en el oído, ahí lo que dice el apóstol Pablo es que se tiene comezón de oír. La comezón de oír, de aquellos que solo quieren oír temas astrales o temas conforme a sus concupiscencias, ¿verdad? Tienen comezón de oír, tienen una concupiscencia en su oído. Y mira, hermano, la concupiscencia en el oído hoy en día está siendo alimentada, pero exageradamente, a través de TikTok, a través de Facebook, a través de todas las redes, donde se dicen un montón de cosas de repente muy estúpidas sobre la palabra de Dios, y que la gente que tiene comezón de oír, es decir, concupiscencia en su oído, se ponen a oírlas. Y no está, mira, a un discipulado no van, pero sí se ponen a edificarse en las redes sociales de una manera muy nociva para su espíritu, lamentablemente. Pero sigamos pues, no le voy a predicar el tema que le quiero predicar, ahorita todavía no he entrado. En Juan 8:44, deseos del diablo, la misma palabra, concupiscencia. En Romanos 7:8 se traduce como codicia. En Romanos 13:14 aparece como la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. En 1 Timoteo 6:9, codicias necias y dañosas. En 2 Timoteo 2:22, pasiones juveniles. Y sigo. Mire, en 1 Pedro 1:14 aparecen deseos en la ignorancia, o sea, deseos de la ignorancia. Hay deseos que uno puede tener por ignorante, hermano. En 1 Tesalonicenses 4:5 aparece como pasión de concupiscencia. Colosenses 3:5, malos deseos. 2 Timoteo 3:6, concupiscencias diversas. En Tito 2:12, deseos mundanos. En 1 Juan 2:16, deseos de los ojos, o sea, hay concupiscencia en los ojos. Deseos malvados, Judas 1:18, deseos malvados. Entonces, hermanos amados, cada uno de esos es un tema, explicando un poquito las concupiscencias, eso que nos atrae a nosotros y que nos seduce y que nos puede llevar a una concepción si no le ponemos paro, ¿verdad? A concebir una situación de pecado y luego dar la luz y al consumar el pecado también dar a luz la muerte del espíritu, lamentablemente. Y sepa que si el espíritu está muerto, no se va a poder ir en el arrebatamiento y quién sabe que sea salvo también en la tribulación. Lamentablemente. Entonces yo quiero hablarle esta mañana, ay Dios, 15 minutos dicen aquellos que me dan todavía, para darle el tema de hoy. Déjeme ver dónde dejé el tema. Mire, aquí entre estos está, hombre. Yo quiero hablarle hoy de mire. Las pasiones juveniles. Y usted me dirá, pero aquí no hay jóvenes. Bien, hermano. ¿Cómo? Es que mire, pues ya le voy a explicar cómo está la cosa. Este es el detalle. Ese sería el tema para hoy, mire, venciendo las pasiones juveniles. Venciendo las pasiones juveniles. Porque alguien puede pensar y decir, pero ese es un tema para jóvenes. Pues siéntase dichoso que le estoy predicando a usted como que usted estuviera joven. Aunque ya tiene cara de maestro, me dijo un día un hermano. Así me dijeron, es que este Saúl ya tiene cara de maestro y panza también, me voy a aprovechar que no ha venido. Mire pues, las pasiones juveniles aparecen en 2 Timoteo 2:22. Entonces a Timoteo, Pablo le dice, huye también
de las pasiones o las epitumias juveniles, y sigue la justicia y la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero mire, pues aquí hay algo bien importante, hermano, pero bien importante, porque ¿a quién le están diciendo? Alguien dice, pero es que ese es un tema para cipotes. Me dijo ahí un hermano, ese tema era para ayer, digo, reunión de señoritas, va. No, es para usted y es para mí también. Porque ¿a quién le están dando esa instrucción? ¿A quién le dan esa advertencia? ¿A quién se la da el apóstol Pablo? Directamente. ¿Ah? Y a Timoteo. ¿Y quién era el Timo cuando le mandan esa carta? A ver, dígame quién era. ¿Ah? Pero era un muchacho, era un joven, un jovencito. ¿Era un niño? ¿Era un adolescente? No, si Timoteo ya era pastor, no sé si a estas alturas ya era apóstol, porque también fue apóstol, llegó a ser apóstol. Y se cree que él es el heredero del ministerio del apóstol Pablo, es el que le dio seguimiento al ministerio del apóstol Pablo, Timoteo. Pero Timoteo aquí, hermano, ya no era un muchachito. Pablo lo conoció muy joven y lo hizo su discípulo, lo engendró como hijo. Bueno, usted sabe que hay una palabra, podemos ver todo el desarrollo de Timoteo que nos da una gran enseñanza, hasta que él llegó a ser apóstol. Pero se cree que cuando Pablo le manda esta carta a Timoteo, no se puede establecer la fecha exacta, ¿verdad? O la edad exacta de Timoteo, pero se cree que no era menor de 30 años ni mayor de 40, o sea, estaba entre 30 y 40 años cuando Timoteo recibe la segunda carta del apóstol Pablo. Entonces, pongámosle el promedio, 35 años. Levánteme la mano, ¿quién tiene 35 años? No se hacen cargo. Yo porque tengo menos, no la levanto. ¿Quién tiene 40? Pues va, ¿quién tiene 40? ¿O quién está entre 35 y 40? Esta es la hermana que tiene 40. Miren, no le da pena decirle edad, ¿ve? Pues como la hermana. Usted no la mira que sea una anciana, pero tampoco mira que sea una señorita de 15, ¿va? ¿Quién tiene entre 30 y 40? Los que tienen entre 30 y 40, levántenme la mano. Vaya, así como usted que se hace cargo, así estaba el hermano Timo cuando Pablo le dice, huye. Y mire cómo se lo dice, huye de las pasiones juveniles. Le pregunto yo, ¿cuándo hay que huir? ¿Por qué uno tiene que huir? Porque hay peligro. ¿Por qué más? Porque lo está persiguiendo. ¿Y por qué más? A ver, ¿dónde está el hermano Roberto? ¿Estás viendo ahí afuera? Ay, es que él ha sido militar, ¿va? Es una estrategia en la guerra. Es una estrategia. Me estoy preparando un tema ahí de las estrategias de batalla. Y es una estrategia de batalla. El huir. ¿En qué momento se huye? Cuando el general ve que su ejército está siendo masacrado y que no va a salir vivo, entonces da la orden de retirada y les dice, huyamos, mejor que digan aquí huyó, aquí corrió, que digan aquí murió. Entonces si le dicen a Timoteo, a un pastor, a un hombre ya maduro, le dicen huye de las pasiones juveniles, es porque es algo que no se puede enfrentar y que si se enfrenta frikis, mortis, calaveritis, no va a poder pelear con ellos. Entonces le dicen, tenés que huir, tenés que salir huyendo. Cuando sintas que las pasiones juveniles se están alborotando dentro de ti, tenés que salir huyendo, papito. No te podés quedar ahí, porque si te quedás no vas a salir vivo. ¿Por qué? Porque la concupiscencia comienza con una atracción aquí adentro de nosotros y después se convierte en una seducción y después eso lo lleva a la concepción y después a dar a luz el pecado y dar a luz la muerte. Entonces es un riesgo que no debiéramos correr. Ahora, ya vimos que epitumia significa deseos, anhelos, lujuria, pero esa palabra juveniles es neotéricos. Y mire, lo que significa neotéricos dice que es algo propio de la juventud. O sea, son deseos propios de la juventud. Y mire, pues esa instrucción no puede ser
tanto solo para jóvenes, para muchachitos, porque, ay, no tengo aquí algún adolescente de unos, ¿qué? Unos 15 años. ¿Quién tiene 15 años, muchacha? 15 años tenía Martina. La vamos a cantar, va. Nadie. ¿Ah? Josué, ¿cuántos tenés, Josué? ¿Ah? ¿A dónde? ¿Quién dice que tiene 13? La Rebeca tiene 16. Va, mire pues. Es que lo quiere decir es lo siguiente. ¿Le podemos decir a un muchachito de 14 años que huya de las pasiones juveniles? Sí se lo podemos decir, pero lo puede hacer. No si es un jovencito, ni sabe qué es eso. Lo está empezando a experimentar. Entonces, aunque quiera huir, no puede, repito, ni siquiera sabe él todo lo que le viene en la vida. Está en aquel momento de lo que le pasa a aquel, intensamente, ¿va? Donde le han cambiado todas las emociones. ¿O no vio la película? Miren las carnalidades que yo le vengo a hablar, ¿va? Entonces, a un niño, bien difícil darles instrucción, bien difícil, porque para empezar hay que explicarle cuáles son, pero un adulto sí puede huir, porque ya las conoce. Usted ya pasó por la adolescencia y por la juventud, los que ya estamos aquí, que tenemos 25 años, ¿va? Ya pasamos por ahí y ya sabemos de qué se trata. Entonces nosotros sí podemos huir, podemos discernirlas y salir huyendo. Sí podemos. Ahora, ¿cuáles son las pasiones juveniles? Usted las conoce. Hagamos un recuento, vaya. Aquí se las voy a anotar, no se las puse para que usted me las diga. ¿Qué son las pasiones juveniles, los deseos juveniles, la lujuria juvenil? ¿Qué es? Va, el hermano Quique dice deseos desmedidos. ¿Qué más? Deseos juveniles. Pues sí, porque si usted no sabe, ¿cómo va a salir huyendo cuando le lleguen? Ajá, maná. Maná significa ¿qué es esto? Por eso salió huyendo. Claro que sí. Dígame algo más, pues, o no padece usted esas cosas. Ajá, claro. ¿Qué más? ¿Cómo son los jóvenes? ¿Cómo era usted de joven? Bien guapa, dice la bonita. ¿Cómo? Ah, inmadurez. Entonces, inmadurez. ¿Cómo? Ah, rebelde, va. Es lo mismo, rebelde y desafío a la autoridad. Rebeldes. Chuchachero. ¿Qué más? Ya ve que ya le va saliendo. ¿Cómo? Ah, desobedientes. Negligente la vamos a poner, para que se oiga más suave, ¿va? Egoístas. ¿Qué más dijo? Desconsiderados. Ya no cupo, ya no me cabió, dijo aquel, ¿va? Ajá, ¿qué más? Solo eso. Ah, todos lo saben. O sea que son orgullosos, ¿va? Como dijo Manuel Quique, auto. ¿Qué más? Egocéntricos. ¿Ah? ¿Qué más? Envidiosos. ¿Dónde más escribo? Porque ya no cabe aquí.
envidiosos. Mire, un montón de cosas, hermano. Mire, ¿y cómo era usted cuando a alguien se le quedaba viendo así? ¿Ah? Pero no, va, pongámosle. es- ¿Y qué hacían? No solo decía, ¿qué onda? Salgamos a la calle, pues. Impulsivo, pa. Bien, ya no cabe ahí, hombre. Pero hay un montón de cosas más. O sea, yo lo que necesito es que usted vea que ese montón de cosas son cosas que están dentro de nosotros y que batallamos todavía con ellas, aunque tengamos 85 años de edad, lamentablemente. Por eso a Timoteo le dicen que tiene que huir de esas cosas, que tiene que salir huyendo, tiene que huir. La estrategia para vencer las pasiones juveniles es huir. Y lo que dice después, lástima que ya el tiempo se nos está terminando, pues lo que sigue después, huir de las pasiones. Usted tiene que salir huyendo porque de todas esas cosas, porque si no, hermano, está como un niñito de 15 años. A ver, ¿cómo está usted con los deseos desmedidos? ¿Los logra controlar? Deseos de cualquier clase, ¿va? ¿Los logra controlar? Algunas veces, cuando el espíritu está fortalecido, ¿va? Se logra controlar, pero no siempre. Ahora, ¿cómo está con la inmadurez? Hermano, qué difícil va, hermano, aprender a vivir. ¿O no le ha costado a usted? ¿No le está costando? Porque mire, pues cuando uno es inmaduro, cuando la persona es inmadura, sufre mucho. O sea, cae mal, va, y sufren los que están alrededor. Pero la persona que más sufre es la persona inmadura. ¿Por qué? Porque está complejado. La persona inmadura se llena de complejos. Y medio ve que alguien se ríe y piensa que de él se están riendo. Y el otro día en su chiste se estaba acordando porque lo está inventando, va, para ponerlo en el TikTok, un su meme. Pero el otro, como está complejado, por inmaduro que es, piensa que de él se están riendo. No lo saludan, bravo, porque no lo saludaron. Salude usted, si no lo saludan, salude usted. Y si no le reciben el saludo, problema del otro, no es problema suyo. Pero llegar a pensar de esa manera, verá usted que no es fácil. O sea, alcanzar madurez, hermano, que es plenitud, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, es un proceso en el que nos tiene que ayudar mucho el Señor, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, pero también los hermanos lengua larga. Le ayudan bastante a uno, fíjese, a desarrollar madurez. ¿O no le ayudan a usted? Como no, eso que tienen lengua para pelar piña, le ayudan bastante a uno. Le ayudan, porque ¿cómo reacciona usted cuando usted sabe que andan hablando mal de usted? ¿Ah? Dale un par de trompadas, dice la hermana Juanita. Le voy a enseñar a usar la boca, le dice, le pega un su par de trompadas. No, hombre, qué tremendo va. ¿Cómo reaccionamos? Y uno dice, es que si fuera cierto lo que dice, que si fuera cierto le doliera más. Mire, la madurez es algo que nos va a llevar a nosotros a controlar nuestras emociones, definitivamente. Pero el que es inmaduro, que se comporta como un jovencito, no, hombre, hermano, no tiene cuidado para airarse, no del estómago, estoy hablando de la ira. No tiene cuidado para soltar las palabras. Y usted sabe que una palabra es como una pedrada. Usted le pega una pedrada a alguien, la piedra no la puede regresar. Ay, me arrepiento, le rajé la cabeza a la pedrada que le zampé, dice usted va. Pero se arrepiente, pero la pedrada ya no la puede regresar. Igual son las palabras. Una vez que las palabras salieron, ya hirieron, ya dañaron.
no las podemos hacer regresar. Y entonces el maduro lo logra controlar, pero el que es inmaduro, ay Dios, hermano, ¿cómo le toca a usted con sus hijos adolescentes? Pues ahí pasan peleando todos los días. Usted los manda a hacer algo, están bravos. Usted los pone a que ordenen su cuarto, están bravos. Los pone a hacer la limpieza, que le ayuden en la casa, también están bravos. Ahí están ayudando, pero con la gran jeta, ¿va? Pero son niños, o sea, uno ya sabe que son muchachos, pues, que están en un proceso de desarrollo. Y como explicaba un día de estos, allá en el puerto, el pastor Rubén, hasta después de los 20 años se desarrolla completamente el lóbulo frontal en la persona, que es lo que le ayuda un poquito a ir alcanzando madurez. Mientras tanto, no. Entonces, en los niños, en los jovencitos es normal. Digo niños porque según la ley hasta los 18 años la persona es niño, ¿verdad? Entonces, obvio que le va a costar, pero que uno de 50 años, hermano, ande con esas tonteras, tiene que huir de ahí. O sea, si usted a estas alturas, hermano, se enoja por tonteritas y no controla su ira, definitivamente le va a ir mal. Le va a ir mal. No va a vivir feliz, como le decía, el inmaduro, el más infeliz es él. Porque por cualquier cosa va a estar peleando. En un matrimonio o dentro de la familia se va a vivir de una manera horrible, va a ser un infierno cuando podría ser el huerto del Edén, el huerto del deleite. ¿Todo por qué? Por no controlar las emociones, sobre todo la ira. Hermano, porque, mire pues, ¿y qué le cuesta tratar de ser feliz? Pues bien cuesta, va. O sea, no complicarse. Usted sabe que el no controlar las emociones, como la ira, la depresión, la aflicción, la angustia y todo eso, que son enfermedades que están en el alma, luego comienzan a somatizarse. Es decir, comienzan a dar síntomas en el cuerpo, se daña el cuerpo. De repente, la diabetes, usted sabe que en muchos casos es producto de descontrol emocional. Y es una enfermedad que no tiene cura, solo tiene paliativos. El colon irritable, ¿de dónde proviene eso? Descontrol emocional, de ahí proviene, y eso tampoco tiene cura, solamente paliativos. Yo me acuerdo que en el 2014 ya menos se me moría mi mujer y estuvo hospitalizada casi un mes, y de acá del Seguro Social la trasladaron para San Salvador. Y se le dio un caso parecidísimo, le hicieron el mismo procedimiento allá en San Salvador que le hicieron a mi suegra, a Mamá Mella, y Mamá Mella ahí se murió en ese procedimiento. Entonces yo estaba muy, pero muy preocupado. Iba y venía todos los días, me iba temprano a verla, me quedaba allá para esperar la visita de la tarde, luego me regresaba en la noche porque mis hijos estaban solos en la casa. Fue un año que, eso fue en los días del retiro que lo tuvimos aquí en el Palacio Cultural. No pude estar en el retiro yo. Cuando regresaba como a las 8 de la noche, llegaba a ver cómo estaba ahí el hermano Héctor con lo del sonido y todo eso, ¿verdad? Llegaba en la mañana también antes de irme, pero en el retiro no pude estar. Y hermano, y en esos días de repente me empezó a doler la panza, fíjese por aquí. Saco, dije yo. ¿Y qué será este volado? Y me moví y me dolía. Mire, desde ahí quedé con el colon irritable. Ahí está que me cuesta comer frijol, puro hondureño, ¿va? Tanto que me gusta. Entonces, si nosotros no controlamos las pasiones dentro de nosotros, como son humanas, ¿verdad? Ahí van a estar siempre. Si no las controlamos, vamos a terminar mal, sobre todo la inmadurez. Ahora esta cosa que ustedes mencionaron aquí, mira, la rebeldía. Rebelde, dice ahí, va. ¿Cómo? Y sin causa, dice el hermano, ¿va? Rebelde. ¿Cómo está con la rebelión usted? ¿Cómo es? ¿Siente que la ha vencido? Mire, todos tenemos un cachito de rebelión. Y algunos tienen... Mire, al revisar la rebelión en la palabra de Dios, en los originales, hay varias formas de rebelión, porque hay varias palabras en la Biblia que se traducen como rebelión.
Algún día vamos a platicar de eso. Pero hermano, mire, todos tenemos problemas, porque eso es un problema con lo que representa autoridad. El rebelde, rebelde en la iglesia, rebelde en el trabajo, ha sido rebelde en su casa paterna, ¿verdad? Y ahora que tiene su propio hogar, también ahí es rebelde, no se le sujeta a la mujer, va, hermano. La rebelión, hermano, es algo que nos lleva a vivir en caos, porque nos lleva al desorden. El orden hermano, parte de lo que es el orden es el reconocer autoridad, reconocimiento de autoridad, pero el rebelde no reconoce autoridad, no se sujeta, no obedece a la autoridad. Y hay diferencia entre obedecer y sujetarse. ¿Sí hay diferencia? ¿Sí sabe que hay diferencia? ¿Qué es obedecer y qué es sujetarse? Porque Hebreos capítulo 13 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre obedecer y sujetarse? Usted que sirve tiene que aprender eso, tiene que tenerlo bien definido. ¿O no sirve usted aquí en la iglesia, en la obra de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Pues dígame. Ajá. ¿Por qué? Mire, pues, como ya no tengo tiempo, ya no le voy a preguntar, le voy a decir yo. Obedecer es que a usted lo mandan a hacer algo, pero como a usted le gusta, hasta se le cuadra su autoridad. Aleluya, le dice, usted pega un brinco y sale a hacerlo. Pero sujetarse es cuando yo no estoy de acuerdo con lo que me están pidiendo que haga. Cuando yo tengo otra idea de lo que me están diciendo que vaya a hacer. Cuando a mí no me gusta lo que me han mandado a hacer. Entonces lo hago porque me sujeto. O sea, obedezco porque me sujeto. ¿Por qué? Porque reconozco autoridad. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, mire pues, hagamos a un lado la desobediencia. Hagamos a un lado la rebeldía. Ya no le puedo hablar de todo lo demás que usted dijo. La negligencia, el egoísmo, los pleitistas que son algunos. Dicen que hasta ahí en el chalet se dan penca, hermano. Y no son niños, porque fueran niños, uno sabe que es lo natural. Uno sabe que eso es lo natural. Me dijo Rodrigo una vez que tenía como 12 años. Habíamos ido a San Julián con mi familia, ¿verdad? Me había invitado a predicar el pastor. Y me dijo Rodrigo: papá, si te dan queja, te voy a contar. ¿Cómo decirle? Le tuve que pegar a un cipote. ¿A qué hora? ¿Dónde? Allá en San Julián. ¿Y eso, Rodrigo? Es que viera cómo me estaba molestando. ¿Y a qué hora fue eso? Cuando vos estabas predicando. Mire, pues yo predicando y el otro dándole al cipote, ¿va? Allá atrás de la iglesia, allá por los palos de coco que tiene el pastor Víctor. Es que viera cómo me estaba molestando y yo sabía que no me iba a aguantar una, pero él estaba ahí que quería, según él, que me iba a dar duro. Y entonces cuando no aguanté, yo le fui a pegar un par de patadas allá afuera y no me las aguantó. Ahí se quedó llorando. Así de que si te dan queja, fue por eso. Pues en los hipótesis es normal, hermano, pero que dos viejos o dos viejas se ponen a tortearse en la cara, y peor aquí en la iglesia, hermano. ¡Qué barbaridad! Huya de las pasiones juveniles. Huya. Eso de ser así de impulsivo, hermano, que no han terminado de hablar, no ha oído lo que le han dicho y ya salió bravo, hermano. Dejémoslo hasta ahí. Pónganse de pie, vamos a orar. Y mire, digámosle al Señor que nos ayude a huir, hermano. Sirva. Ajá. No, pues es al revés la cosa.
Amén. Definitivamente, definitivamente. Sí, es que mire, pues en el joven hasta le luce que ande de pleitisto, así es un muchachito, pues. Pero ya en uno de viejo, hermano, y más si no pega, no que le pegan. Está peor la cosa. ¿Va? ¿Cómo estás, mi amor? Le dice usted a silbando. ¿Va? ¿Y por qué venís silbando? Le dice la mujer. Es que se me están cayendo los dientes, que se los botaron por allá, ¿va? Por andar de impulsivo y de pleitisto. Bueno, pónganse de pie pues y oremos. Yo traigo acá en el tema, desarrollados ahí en sí las pasiones que según la psicología pues están en nosotros y en los jóvenes, y se las he puesto con versículo bíblico. Sin embargo, el tiempo no nos alcanzó. No nos alcanzó. Mire, le pongo aquí para muestra, ¿va? La impulsividad, con versículo bíblico y todo, para que usted vea que en el próximo capítulo le vamos a entrar. Oye, pero hoy dejémoslo hasta ahí. Padre bueno, venimos a tu presencia, Señor amado, dándote gracias por tu palabra preciosa, Señor, por tu palabra que siempre viene, Señor, para hablarnos a tiempo y aún fuera de tiempo. Te rogamos, Señor amado, con todo el corazón, que seas propicio para nosotros y que nos permita, Señor eterno, crecer, evolucionar, que nos des la capacidad de huir, de atender esa instrucción apostólica, Señor, que se le dio a Timoteo, a un pastor, a un apóstol, Señor, que nosotros tengamos, Señor amado, a bien tomarlo en cuenta, examinarnos a nosotros mismos, mirando con la ayuda de tu Santo Espíritu las pasiones juveniles que todavía batallamos con ellas, Señor, que están dentro de nosotros, y que tu gracia, Señor amado, y tu misericordia nos auxilie, que nos ayude para poder vencer, para poder, Señor, sobreponernos al viejo hombre, porque son pasiones que están en el alma, son pasiones con las que ha sido viciado el viejo hombre, pero que el nuevo hombre que ha nacido de parte tuya, engendrado por Dios en nosotros, Señor, se fortalezca para poder decidir y tomar, Señor, la fuerza desde el Espíritu, en la voluntad, para poder huir de todas esas cosas bien feas que tenemos dentro de nosotros. En el nombre poroso de Jesús te lo pedimos, Padre bueno. Amén, amén y amén. Dele palmas a Cristo, siéntese un ratito, por favor. Amén. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude. He pasado, hermanos, para dar los anuncios de esta semana, y pues por ahí en pantalla van a ver, queremos hacerle una atenta invitación a todos los padres de familia de esta casa. Amén. El día jueves vamos a estar honrándoles con un agasajo, ¿verdad? Por el Día del Padre. Lo vamos a hacer antes porque nuestro apóstol sale de viaje. Entonces va a ser el día jueves. Mire, ahí está la invitación, honrando a papá, ¿verdad? Así es que si usted es padre de esta casa, véngase, ¿verdad? Y lo vamos a celebrar juntos. Vengo a la casa del Señor, quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey para tributar.